Buenos días, me presento, mi nombre es Funari Pérez Anaya, soy del grado noveno 1 y hoy voy a leerles el capítulo 7 y 8 de Política para Amador. Comenzamos. El capítulo 7 se titula ¿Cómo hacer guerra a la guerra? La culpa por lo que se cuentan es el del nitrógeno. No me refiero a su utilización en la fabricación de bombas, sino a su participación imprescindible en el fenómeno de la vida. Las plantas han patentado su propio sistema para fijar el nitrógeno de las células merced a trucos muy ingeniosos y sin molestar a nadie. Pero los animales, para ganar tiempo y no darle más vueltas al asunto, han resuelto el problema comiéndose a las plantas y asimilando de este modo el nitrógeno ya manufacturado. Me refiero a los animales herbívoros, porque otros bichos han acortado más camino, devorando a los herbívoros y así obtienen nitrógeno celular sin hacer concesiones a la ensalada. De los seres humanos, ¿para qué hablarte? Comemos plantas, animales herbívoros, animales carnívoros. Todo vale. Si algún ser en el mundo ha dicho divisa del todo vale, somos nosotros. Y si desde desde el principio, porque hacer capaces de sacar las más extremas consecuencias del todo vale, es a lo que en primer término puede llamarse razón. Y la razón es lo que diferencia al hombre de las bestias. De modo que el todo vale es la esencia misma de la condición humana. Olvidaba mencionarte que dentro del todo vale incluye también comerse a los seres humanos, unos a otros. O sea que cuando digo todo vale, quiero decir todo. En resumen, el hombre es el depredador total, la fiera más completa de las conocidas. La culpa original de esta feroz condición, si es que nos empañamos en hablar de culpa, lo cual un buen naturalista se cuidará mucho de hacer, la tiene, ya digo. El nitrógeno no se podía haber fijado en las células él solito, sin tantos melindres ni complicaciones. Gracias al todo vale, estamos donde estamos, ocupando desde hace milenios el número 1 del hit parade zoológico de este planeta. Poco a poco hemos ido refinando el todo vale, poniéndolo al día. Para concentrar fuerzas hemos decidido hacer tiempo que más vale en ocasiones establecer que no todo vale. Aprender a limitar el todo vale. Han resuelto la mejor forma de sacar provecho de él. La antropofagia está en desuso, por ejemplo, y también ciertos tipos desordenados de matanza. Gente más olvidadiza que bondadosa se atreve a decir hoy que el canibalismo o el exterminio de adversarios es cosa inhumana, como si la humanidad no se hubiese afirmado durante siglos y siglos por tales medios. Otros, aún más hipócritas, aseguran con voz conmovida que la guerra es una costumbre prehistórica, como si la historia humana no fuese sobre todo la historia de las guerras humanas.
nuestros antepasados prehistóricos hubiesen sido más guerreros que César o Napoleón. Por lo visto han decidido como Marx que la historia empezará cuando ellos decidan y ni un minuto antes. Recuerdan estas actitudes a las de los amantes que tras haberlo repetido 1000 veces decir a su nueva presa erótica. Hasta hoy no hacía lo que significaba amar. Es ahora cuando suponemos que una historia verdaderamente humana debería prescindir de ciertos comportamientos antropofagia, quema de herejes, torturas, guerras, etc., que hasta hace nada se consideraban virtuosos y recomendables. Tengamos claro que honradez, que sin esas prácticas en el presente nos desagradan la presencia humana, no sería lo que hoy es, y aún más, probablemente ni siquiera sería en absoluto lo cual algunos se empeñan en considerar un mal. Centrémonos en la cuestión de la guerra. Empezaré por darte algunos datos alarmantes tomados de la Enciclopedia Mundial de Relaciones Internacionales y Naciones Unidas. En los últimos 5.500 años de historia, para no ir más lejos, se han producido 14.513 guerras que han costado 1.240 millones de vidas y han dejado respiro más que a 292 años de paz. Seguro que durante ese tiempo también había guerritas menores en curso. ¿Cosas del pasado remoto? Vengamos a nuestro siglo. Paso por alto las 2 guerras mundiales, la Revolución Rusa, la Revolución China, la Guerra Civil Española, etc. Pues bien, únicamente entre 1960 y 1982, un periodo comparativamente tranquilo. La mencionada enciclopedia calcula 65 conflictos armados, y eso que no cuenta sino los enfrentamientos que hayan producido más de 1000 muertos. Esas guerras recientes han ocurrido en 49 países y han causado no menos de 11 millones de víctimas. Puedes añadir al cómputo la guerra entre Irak e Irán, la guerra del Golfo, las luchas intestinas en Somalia, Afganistán, etc. En fin, ¿qué pierde uno uno la cuenta? ¿Qué pierde uno la cuenta? No creo que haya falta más para convencernos de que la guerra hasta ahora ha sido una compañera odiosa, pero inseparable de las sociedades humanas. Siempre se la ha tenido juntamente como una ocasión gloriosa y magnífica, pero también como una tragedia y una fuente de dolor. Los poetas la han cantado y la han deplorado. Los religiosos la han considerado un castigo de Dios y también una obligación para probar nuestra devoción a Dios, que suelen ser no lo
no lo olvidemos, el Señor de los ejércitos. Los gobernantes a menudo se declaran partidarios de la paz, pero pasan a la historia por las guerras ganadas, mucho más que por las que evitaron, etc. En cuanto a los comerciantes, también su actitud es ambigua, porque la guerra representa la ruina y el fin del comercio normal, pero también una extraordinaria ocasión de rápidos y masivos enriquecimientos. Todas esas aparentes paradojas tienen una vista colectiva. Sirve para afirmar y potenciar los grupos humanos, para disciplinarlos, para renomar sus élites, para fomentar los sentimientos de pertenencia incondicional a sus miembros, para aumentar su extinción o influencia colectiva, para reforzar en todos los campos la importancia de lo público. En cambio, la guerra es mala desde el punto de vista del individuo normalito como tú y como yo, porque pone en peligro su vida, le carga de esfuerzos y dolores, le separa de sus seres queridos o se los mata. Le impide ocultarse de los pequeños negocios y no siempre le brinda otros mejores. Le obliga a entregarse en cuerpo y alma a la colectividad desde la perspectiva individual corriente. La única ventaja, nada desdeñable, después, desde luego, que tiene la guerra es que acaba con el aburrimiento y la rutina de los cotidianos. En la guerra por fin pasan cosas. El poeta John Donne señaló que nadie duerme en el carro que le lleva al patíbulo. Del mismo modo, podríamos asegurar que en tiempo de guerra hay menos ocasiones de bostezar. Supongo que por eso durante los conflictos bélicos disminuyen sustentablemente los suicidios, en cuya motivación ocupa un lugar destacado el pertinaz hastío. A medida que las sociedades se han ido haciéndolas más individualistas y sus miembros más egoístas, más centrados en el disfrute de sus posesiones y placeres cotidianos. Antes al alcalde solo de unos pocos, ahora cada vez más extendidos a costo razonable. La guerra ha ido perdiendo mucho de su tradicional encanto. Algunos rezagandos siguen mostrando entusiasmo por las noticias de las guerras lejanas, por la idea genética de la guerra. Pero en cuanto la bomba cae cerca o le ponen el casco a su hijo, pierden todo su patriótico entusiasmo. La gente no quiere que la metan en líos. No es que le guste del todo la paz. Siempre hay motivos para refunfuñar o cuando las cosas marchan bien.
se aburre uno, pero quiere que la dejen en paz. Solo en países atrasados, pobres, poco informados, colectivas por religión o ideología, enfermos de tribalismo, asesino o suicida, se sigue conservando cierto ardor bélico en los más desarrollados. Desde que la clase obrera consolidó algunas conquistas, ya no hay ganas ni siquiera de revoluciones o guerras civiles, que antes tanto entretenían a los menesterosos fuera de los traficantes de armas. Algunos grandes financieros de armas industriales muy especializadas y los militares de vocación, a los que sin serlo tienen vocación militar, que son los peores. El belicismo no cuenta con los sincero apoyo popular que antes nunca le faltó. Pero el nacionalismo extremo, la forma de colectivización mental más compatible con el individualismo moderno, los nacionalistas son individuos vergonzantes, individualistas en grupo. Sigue bombardeando adrenalina y a descerebrados, capaces aún de matar o morir contentos a estas alturas del curso. Pero sí, pero si la guerra mayoritariamente ya no nos gusta, me dirás, ¿por qué todavía seguimos gastando tanto en ejércitos, casas y tanques y proyectiles de cabeza nuclear? ¿No habrá llegado el momento de prohibir eficazmente la guerra? Es decir, de hacerla imposible, de impedirla. Tienes toda la razón, hijo mío, de lo que debería tratarse es precisamente eso, de impedirla. Ya que bien, ya está bien de lamentarse o vociferar contra ella. Durante varias décadas, el llamado equilibrio de terror entre los dos grandes imperios nucleares del reparto mundial mantuvo algo parecido no a la paz, sino a la congelación de la guerra. El precio a pagar fue muy alto, una embrutecedora amenaza perpetua de destrucción total de la vida sobre el planeta y gastos fabulosos en el armamento más tecnológicamente sofisticado del mundo. Por lo demás, este equilibrio entre desequilibrados no impidió numerosas guerritas menores como feroces como la de Vietnam, invasiones como la de Checoslovaquia por la URSS en 1968, golpes militares de la peor escuela represiva, Chile, etc. Los países llamados neutrales vendían su neutralidad al mejor postor, los alineados obedecían con lógica sumisión con su patrono atómico y la amenaza de las armas nucleares fuesen a parar a manos de terceros, cuartos o quintos. En permanente discordia no disminuyó en ningún momento. Los más siniestros dictadores eran tolerados y aún ayudados por los americanos, si se declaraban enemigos del comunismo, o por los rusos cuando anunciaban su enemistad con el imperialismo yanqui. Ya una época de guerras controladas con su intensidad destructora más o menos regulada por los intereses o los errores de cálculo de las dos superpotencias, hoy entre equilibrio terrorífico se ha roto a causa de síncope del sistema llamado comunista en la URSS.
En lugar de la lucha final prometida en las estrofas de la Internacional, lo que llegó por sorpresa para muchos fue la podredumbre del sistema totalitario. Entre ello no significa que la amenaza de destrucción masiva por armas nucleares haya desaparecido del todo, porque el mundo está desdichadamente aún lleno de silos atómicos y el espectáculo de una decena de repúblicas soviéticas provistas de ellos, forcejeando sus querellas internas entre sí. No es nada tranquilizador, pero con todas las cosas han cambiado radicalmente. Se acabó la vieja Guerra Fría y ahora vuelven a ser posibles los conflictos calientes, con el consenso de de los dos antiguos rivales. Como ha demostrado el choque bélico del Golfo Pérsico, la actual actitud contra la guerra debe tomar en cuenta las presentes circunstancias o resignarse a la gesticulación autocomplaciente, pero dirigirse hacia lo que debería haber es imprescindible a partir de un buen conocimiento de lo que hay. Grosso modo, pueden distinguirse dos tipos de adversarios de la guerra, es decir, de partidarios de lograr de los grupos humanos renuncien a dirimir sus conflictos recurriendo al enfrentamiento armado. No refiero a los dos grupos de personas que cubren respecto los mínimos exigibles de decencia política e intelectual, de modo que ni ti ni a mí nos interesan los que solo son pacifistas. En lo que toca a los ejércitos de los adversarios, pero consideran justificados y aún heroicos los propios. Esos bribones, que por cierto no falta en nuestro país vasco, no buscan la paz sino ventajas de la guerra. Sin embargo, sería injusto que su desprestigio recayese sobre todos los movimientos antibélicos existentes, entre los que se cuenta mucho de lo más válido y prometedor del progresivismo político actual. Ya sabes lo que opino al respecto. No puede reducirse toda la política decente al antimilitarismo, pero sin el antimilitarismo no creo que haya política decente. El primero de esos dos tipos de antibelistas es el de los pacifistas, el del sentido más radical y auténtico del término. Para ellos nunca es justificable la guerra, pues siempre deriva a la codicia y al orgullo humano. La resistencia violenta y armada al mal es también una forma de mal, aunque pueda tener mejor disculpa la defensa propia, por ejemplo, o la de los derechos internacionales, que la disposición agresiva y conquistadora. En resumen, ningún valor social o político justifica quitar la vida al prójimo, por indeseable o amenazador que éste pueda resultarnos. Esta respetable actitud no es política, claro está, sino plenamente religiosa, aunque sus representantes no se reclamen de ninguna iglesia organizada. Se trata de una postura difícil de mantener con coherencia porque implica toda la concepción de la sociedad como comunidad en el sentido antiguo del término, fraterna y sin otra
coacción lícita del desorden que la reprobación de los justos. En efecto, tan violencia es la es lo de los ejércitos como la de la política, tan codicioso el usurero como el ahorrar, el que invierte y en general el que defiende cualquier propiedad como suya y de nadie más. Por eso los primeros cristianos que durante cierto lapso de tiempo, bastante breve por cierto, fueron pacifistas en este sentido. No solo se negaban a tomar las armas para defender al imperio, sino que tampoco pleiteaban para defender su derecho, ni reclamaban la protección de de los alguaciles de la época, ni presentaban dinero con intereses o lo invertían en negocios. Rechazaban todas las instituciones públicas que tienen un fundamento próximo o remoto de la violencia legal contra los transgresores y en el lucro personal. Es decir, rechazaban todas las instituciones públicas, aunque en un momento dado les fuese beneficiosas. Lo malo es que hay que tener muy convencido de que nuestro verdadero reino no es de este mundo para asumir tanta santidad. En tanto, se renuncia a nuestro, se renuncia a llevar la convicción pacífica hasta ese extremo y se intentan componendas seculares en el orden terrenal vigente. Los resultados son tan ambiguos y hasta oportunistas como cualquier encíclica papal. Mira, yo creo que este pacifismo puede convertirse en un modo como tantos otros de expresión vital. Ayuda a quien lo practica a sentirse mejor que el mundo que le rodea, en el mismo sentido que el fiscal suele sentirse mejor que el acusado. Pero en escala o nula medida ayuda a mejorar al mundo mismo. Admito desde luego que esta opción puede deberse a que yo, como muy bien sabes, de santo tengo bastante poco. El segundo modelo es el que yo llamo antimilitarista. No se trata de una actitud religiosa, sino estrictamente política. No considera la violencia armada como el mal absoluto, sino como un mal indudable. Muy grave, pero no el único ni, en ocasiones, el peor de todos. Considera que la institucionalización militar de la violencia es una amenaza para las mejores posibilidades políticas de la modernidad. La universalización de los libertadores de las libertades individuales, el respeto de los derechos humanos, el formato de la democracia, la educación, la potenciación de la inversión social por encima de la adhesión incondicional a los símbolos jerárquicos o patrióticos, la ayuda económica a los países en los que el hambre, la enfermedad o el atraso del endémicos, etc.
La mentalidad militar amiga de la disciplina, pero no de la crítica de la informidad, pero no de las diferencias, es poco compatible con el espíritu democrático que me gusta. La constante sangría de gastos militares cada vez más grosos impide a los países subdesarrollados crecer y a los más desarrollados ayudarles económicamente como deberían, tanto como deberían. Sin embargo, constatar que los ejércitos que no son deseables no equivale sin más a pedir que sean abolidos. Por encima de todo, el antimilitarismo parte del principio siguiente: ninguna institución política como la guerra o el ejército puede ser eficazmente abolida si no se le sustituye con otra institución más fuerte o en la práctica más satisfactoria. La violencia entre las familias, las tribus e individuos fue políticamente atajada por medio de institución del Estado, monopolizador de la violencia dentro de su territorio. Pero los estados permanecen entre sí en la misma situación de enfrentamiento sin restricciones en la que vivieron los tribus y familiares antes de someterse a la autoridad estatal. Por tanto, solo la institución de una autoridad supranacional capaz de hacer renunciar a los países al uso de las fuerzas unos contra otros, por la amenaza de una fuerza mayor, sin duda puede garantizar el final de la era de las guerras que la humanidad había vivido hasta hoy. Esa posibilidad aún remota parece hoy menos utópica que en épocas anteriores, por ejemplo, que en la época del equilibrio del terror. Por ello, el antimilitarismo favorece cuanto se diría que es capaz de acelerar el logro de tal solución. Sustitución del servicio militar obligatorio por ejércitos profesionales reducidos, fundamentalmente defensivos, que acaben con la nefasta y belicosa concepción del ejército como pueblos en armas, columna vertebral de la nación, etc. Y asemejan más bien a otros servicios de orden político como la policía y los bomberos. Apoyar a autoridades internacionales tipo ONU y a cualquier otro organismo destinado a sustentar el derecho común de los individuos humanos por encima de las naciones. Esas organizaciones están hoy y sin duda también mañana y pasado llenas de efectos y no podrán cobrar plena vigencia hasta recibir el espaldarazo decidido en los grandes de nuestros mundos. Por ejemplo, los Estados Unidos. Los grandes, nos guste o no, solo colaborarán en principio de acuerdo con lo que parezca dictado por intereses inmediatos. Por tanto, es inevitable que la autoridad supranacional se parezca durante mucho tiempo más de un imperio que a unas asambleas de repúblicas, no digamos a un parlamento mundial elegido directamente por todos los ciudadanos. Winston
Churling dijo que las naciones no tienen amigos, solo intereses. El asunto es cómo articular un tipo de amistad interesada general entre las naciones. Forman, formen- Fomento efectivo del control de armamentos y del tráfico de armas, acicates comerciales, entre otros, de la belicosidad internacional. Desarrollado desarrollo económico, político y educativo de los países, de acuerdo con los presupuestos de la modernidad revolucionaria inaugurada fundamentalmente a partir del siglo XVIII en Europa y América del Norte. En una palabra, universalización del procedimiento democrático e imposición del de distingos de los derechos humanos, superando la barrera mítica e históricamente nefasta de la llamada soberanía nacional. Por lo tanto, el lógico respeto a la pluralidad cultural y a las formas de vida no debe extenderse a los fanatismos de signos religioso o nacionalista que conculquen abiertamente los presupuestos del individualismo democrático. Extender universalmente los avances de la modernidad no es solo más técnica para todos, sino ciudadanía democrática para todos. Con el antimilitarismo no es un milenarismo religioso. No supongo que el triunfo de esta demostración intergrupal hará reinar sin más la felicidad de la tierra. Seguirá habiendo injusticias, mentiras, desastres y sin duda también crímenes. Exactamente, ni más ni menos que dentro de cualquiera de los mejores estados modernos hoy logrados por la mentalidad liberal, es decir, antitotalitaria y anticolectivista. Acepta la persistencia de esos males, aunque su supresión por decreto determinaría también la supresión de la libertad de las personas, que consisten en poder hacer el mal pero también el bien, o incluso cosas que hoy parecen mal y mañana se pueden revelar muy bien. Lo que se pretendía evitar es la vertebración militar y agonista de las sociedades humanas, tal como el momento presente los conocemos. El presente las conocemos. Mañana ya veremos. Por lo demás, el que quiera presentar reclamaciones contra este asco de mundo que se dirija directamente al nitrógeno, o nunca mejor dicho, al maestro armero. Lo siento, que te engañe, pero te engañaría si intentase contarte algo más bonito.